¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD, en una edición en que estaremos hablando de varios temas y uno que siempre nos interesa. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y un saludo especial tarde, pero felicidades a todos los colegas en su día, por el día de los periodistas, y sobre todo recordar que lo hacemos porque apareció el primer diario en la época de don Carlos Antonio López. Bueno, ya se me pasaba porque tantas celebraciones y tanto por celebrar todavía en estos días, ¿verdad? Sí, absolutamente. Decía un escritor, vi estos días, estando de visita en la televisión pública argentina, feroz cartel que decían en la oficina del director de prensa, no puede haber buenos periodistas si son malas personas, dijo alguien en algún momento. Así es que felicitaciones a los colegas. Y a propósito de colegas, Gloria, bueno, vamos a estar hablando un poco más adelante de una nueva apuesta de Paraguay TV que tiene que ver con un programa muy bueno, como todo lo que siempre se hace. Alguien alguna vez va a decir que su programa es malo, imposible, ¿verdad? Aunque escuché que en Israel alguien alguna vez habló de malas experiencias que ya enseguida vamos a estar ampliando. También subsidio para la vivienda y el tema que nos convoca hoy que tiene que ver con el liderazgo, Gloria. O sea, qué importante es cuando se apuesta por la formación de líderes. Y sobre todo también cómo estamos teniendo la experiencia nuestra, ¿no? Hace 2, 3 años cómo se está trabajando con el tema de las becas, cómo la gente se capacita afuera o se toma como referentes personas que se van capacitando y ejercen un liderazgo que para nuestro país es importante porque hemos pasado mucho tiempo sin esa expectativa y hoy hay generaciones que realmente piensan y apuestan a capacitarse, especializarse en algo y contribuir con el país. Bueno, tenemos mira, esta visita estamos esperando hace muchísimo tiempo, hace más de un año que sabíamos que iba a pasar y hoy se cumple. Y presentamos a nuestro invitado de hoy, a Sergio Green, director del Instituto Internacional de Liderazgo, Histadrut de Israel. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Realmente me siento como en casa, diría que mejor que en mi casa. Yo creo que habrás mi esposa no escuche. ¿Ah, sí? Habrás tenido muchísimos amigos, ¿verdad? Desde que llegaste, gente que te conoce, que te tira. Sergio, llegó Sergio. Afecto y más afecto. Y es de verdad, ¿eh? Así lo hacen sentir. Así es de verdad. Así lo hacen sentir. No, aparte que los paraguayos somos muy afectivos por naturaleza, pero también hay algunos que nos llegan más al corazón. Yo creo que Sergio, y sobre todo yo creo que es el gran recuerdo, el tema del conocimiento, ¿no? Sí. Que es tan importante. Bueno, Sergio Green, como ya decíamos, viene de Israel, lidera este instituto tan importante en Israel, donde muchos paraguayos hemos tenido la oportunidad de recibir capacitación. Sergio, estando en Israel, bueno, es muy particular, ¿verdad, Gloria? ¿Te tocó, te retó? No. ¿No? Fueron así, no, eso no es un reto, No, simplemente, no. ¿viste? Los paraguayos somos especiales. Claro, eso es conducción. Bueno, Sergio, qué placer tenerte aquí. Días atrás estuvimos hablando sobre este Congreso Internacional Latinoamericano que se hace aquí en Paraguay de ex becarios y bueno, estás aquí para hablar un poco de esas experiencias, me imagino, y después iremos hablando de lo importante que es el liderazgo, que también es un tema que nos interesa a nosotros. Muy bien, bueno, primero permítanme agradecerles la invitación. Segundo, por supuesto, felicitarlos como periodistas que son. ¿Sí? Y bueno, y ahora a disposición de ustedes les voy a contar, si quieren, cuál es la idea de este congreso, básicamente, o cuál es mi rol, básicamente, en este congreso. Los ex becarios me invitaron para que haga una presentación sobre la temática de liderazgo, especialmente todo aquello que tiene que ver con la formación de líderes. Y por supuesto, cuando hablamos de formación, la idea es que estos líderes se formen desde la tierna infancia y no esperar para formar a los líderes cuando ya son, entre comillas, viejos universitarios. Utilizo esta terminología a propósito porque consideramos que la formación hacia actitudes de vida solamente o básicamente se pueden trabajar a partir de que esto se introduzca en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, y que por lo general no son temas tenidos en cuenta. Un líder, por ejemplo, tiene la naturaleza, está predispuesto, es como el futbolista que una vez se dice, no, este tiene una habilidad natural, realmente ha practicado muchísimo para tener esa habilidad. Y el líder, como se nace, se puede formar, depende de uno, ¿cómo se Yo creo que el ejemplo que diste es excelente porque de la misma manera que hay cuestiones que son innatas, hay algunas cuestiones que pueden
afilarse, mejorarse, adaptarse, practicarlas y a través de la práctica mejorarlas. Por supuesto que también hay muchas cuestiones, o básicamente hay cuestiones innatas, no todos van a ser líderes de la misma manera o magnitud, pero hay algunos elementos que sin lugar a dudas pueden ser trabajados. Bueno, justamente hablando de liderazgo, ¿qué compromiso de dirigir un instituto internacional de liderazgo, ¿verdad? En un país líder en tantos aspectos, en un país que muy cerca, estamos hablando de Farsaba, una ciudad que está muy cerca de Tel Aviv, ¿verdad? Un ícono de lo que es el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos productos. ¿Qué papel ocupa y qué hacen ustedes desde Israel para justamente potenciar ese liderazgo? Bueno, como institución dedicada básicamente al tema del liderazgo, nosotros tal vez dándole menos importancia, pero no marginando la cuestión del contenido, ¿sí? No importa cuál sea el contenido, la idea es cómo poder llegar a multiplicar esos contenidos, ya sea, digamos que si trabajamos en un programa que tiene que ver con la seguridad ciudadana, nuestra idea es que llegue a nosotros una persona que después pueda aplicar, pueda formar también formadores y así sucesivamente crear, sí, un proceso de cambio en sus países. Estamos hablando de que al final de cuentas lo que estamos gestando son agentes de cambio y para ser un agente de cambio transformador en su país, ¿sí? Se necesita indudablemente esta condición de liderazgo. Por ejemplo, el tema del liderazgo en sí en estos momentos, yo creo que hay situaciones, algunos un poco más graves que otros, pero nos demuestra inclusive experiencia que vamos teniendo en cada uno de nuestros países. Es un rol que va cambiando, es mucha responsabilidad también el liderazgo en el sentido de pensamientos, de hacer lo correcto, de pensar también en lo humano, dejar intereses que por ahí pueden ser personales o de grupo. Bueno, digamos que cuando hablamos del tema del liderazgo otra vez, y esto va a ser planteado también en el Congreso, y corresponde con la frase que utilizaste anteriormente, César, básicamente primero hay que trabajar en función a valores. ¿Sí? Es decir, un líder ¿sí? puede tener y puede trabajar con la misma energía y con el mismo empuje y ser un gran líder, pero puede llegar a ser un líder de cuestiones negativas. ¿Sí? Entonces, primero trabajar todo aquello que tiene que ver con la temática de valores. Y tiene que ser una persona que tenga muy claro el tema de los objetivos, es decir, hacia dónde quiere llegar. Una vez que uno tiene claro los objetivos, de allí viene toda la cuestión metodológica. Pero no es solamente una cuestión que tenga que ver con temas estrictamente de contenidos, tiene que ver también con un tema de entrenamiento en cuanto a actitudes. Por lo general, intentamos dividir esta cuestión del liderazgo en tres. Más allá del tema de los valores, el área de los contenidos, porque uno puede ser un líder social, uno puede ser un líder político, uno puede ser un líder en su equipo de fútbol, ser un líder deportivo, en su empresa, en lo que sea. Entonces, digamos que hay contenidos que te capacitan en la materia específica. Por el otro lado, hay algunos elementos que hacen a ese liderazgo, es decir, un líder tiene que tener capacidad o inteligencia emocional, tiene que ser empático. Si hablamos de empatía, no cualquier persona tiene esas capacidades, son temas que se pueden llegar a desarrollar, más allá de que sean innatas o no innatas. Sí, hay cuestiones que son netamente emocionales, tenés que tener capacidad para tener una visión de mundo que apunte al ganar-ganar, es decir, que tengas capacidad de construir alianzas, ¿sí? Es decir, todo ese tipo de elementos son cuestiones que se deben trabajar. Ahora bien, si ustedes me pueden plantear, tal vez pueda haber excepciones en algún tipo de centro educativo, ya sea formal o para el tiempo libre, pero ¿en cuántos centros educativos se toma en cuenta este aspecto de la formación del ser humano hacia una actitud de liderazgo en su propia vida? Es decir, de ser uno soberano de sus propios actos y no hacer las cosas porque las escuchó, porque te la impusieron. ¿Sí? Es decir, básicamente estás hablando de liderarte a vos mismo como tal, de ser una persona que te importe, ¿sí? Que te importe no solamente vos mismo, sino tu comunidad, tu sociedad, tu país. ¿Sí? Es decir, hay un término en hebreo que todavía no lo encontré en español, pero la traducción más cercana, de educarte hacia un compromiso,
¿sí? Con el prójimo, con lo prójimo. Sí, yo creo que todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con los valores, pero tienen que ver con un entrenamiento de actitudes. Por un ejemplo, bueno, sí, perdón. te escucho. No. Si yo estoy en una escuela y durante todas mis clases en esa escuela las di adentro del aula y tuve el mejor de los docentes y que hablaron palabras hermosamente, ¿sí? Lindas, ¿sí? Aunque sea una redundancia, que hay que cuidar la ecología, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ahora, yo quiero que me importe también todo lo que pasa en la calle. Y yo como escuela tengo que tener una actitud en esa calle. Quiere decir que si hay un pozo en la puerta de la escuela y los jóvenes que van a esa escuela se caen en ese pozo, ¿sí? Y a mí no me importa que se caigan en ese pozo, entonces yo no estoy haciendo patria. A mí no me importa la gente, no me importa incluso de mí mismo. ¿Sí? Yo creo que ese joven cuando sale de la escuela le tiene que preocupar ese pozo que está ahí y tiene que hacer lo imposible para que ese pozo no esté más. ¿Sí? Puede hablarle al intendente de la ciudad y decirle, señor intendente, mira, a la puerta de mi escuela hay un pozo. ¿Cómo quiere que nosotros aportemos para ayudarlo a usted a que este pozo no exista más? El profesor de matemática tiene que trabajar sobre ese pozo. Tal vez cuál es el diámetro de ese pozo y cuál es la profundidad de ese pozo. Y yo practico también las matemáticas de adentro, pero la actitud tiene que ser una actitud de educar a que me importe la cosa. ¿Sí? Y si a mí no me importa, ¿sí? No voy a querer producir cambios. ¿Sí? Acá no estoy hablando de partidos políticos, de colores políticos, estoy hablando de una actitud de que a mí sí me importa. Hay un ejemplo que yo siempre utilizo, Sergio, y hay mucho para hablar de eso, pero cuando, en mi carácter de docente o de periodista, inclusive cuando me dicen, el responsable es el gobierno. Recuerdo algo que aprendí en Israel, que es, nunca dependas del gobierno. O sea, imagínate cuando me decían, ¿cuánto dura un gobierno? Creo que fue en tu conferencia. Acá generalmente el presidente llega a los 4 años, generalmente. ¿Y por qué? Porque a veces a los 3 años ya se tiene que ir, por sea lo que sea. O sea, imagínate lo importante que es esa enseñanza de decir, pucha, no dependamos de los gobiernos. Los gobiernos son gobernantes de turno. O sea, y ahí está lo importante que es el liderazgo, el empoderamiento de cada uno mismo por las acciones, por las cosas que pasan o por el desarrollo mismo de su país. Sí, digamos que uno no tiene que llevar las cosas a los extremos. Claro. Pero digamos que no puedo pretender, sí, que todo lo haga el otro como si fuera una solución mágica. Es decir, yo también soy un actor que valgo y como actor que soy responsable de mis actos. Sí, hay una exégesis bíblica, ¿sí? Y pese a no ser una persona religiosa, me parece que hay mucha sabiduría en esa exégesis y que ustedes, y se las comenté a ustedes, que dice sencillamente, si yo no voy a hacer algo por mí mismo, ¿quién lo hará? Y si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? Y en el medio hay otra frase muy importante, que si lo hago solamente por mí mismo, entonces ¿qué valgo? Ahí estamos hablando de una actitud de liderazgo responsable. Es decir, si yo quiero cambiar las cosas, no tengo que esperar, mami, ¿sí? Claro. O papi, o gobierno, o el gran padre que haga las cosas por mí. Tengo que tomar una actitud, por supuesto, que mucho más vale hacer las cosas en conjunto y que cada uno tome su responsabilidad, porque indudablemente los gobiernos también tienen sus responsabilidades. Por supuesto, por eso Ahora, no tiene que ser una posición que solamente me importo a mí mismo, sino que tengo una comunidad de la cual también soy responsable, ¿sí? Y no hablar en grandes frases, eso es para hacerlo ahora. Si el hay que hacer, todos lo conocemos, hay que. Esa frase es muy común acá y lo decimos, llegó el señor hay que. No solamente acá. Llegó el señor hay que, bueno, la producción me dice hay que cortar ahora mismo, hay que ir a una pausa. Si es que vamos a una brevísima pausa, estamos hablando con Sergio Green, llegado recientemente desde Israel, director del Instituto Internacional de Liderazgo Histadrut. Volvemos luego de una brevísima pausa.